respecto a la defensa, estamos en contacto telefónico con Méndez, el perito de la defensa. Sí, Adolfo Méndez. Adolfo Méndez, buen día. Sí, buen día. Bueno, ahí está la mayor controversia ahora se ha planteado con respecto a si hubo abuso sexual o no con respecto a Ángeles Rawson. Sí. ¿Su postura cuál es, doctor? Bueno, los médicos no podemos dar cuenta de si hubo abuso sexual. O sea, es la instrucción la que tiene los elementos como para decir, se hallaron tales elementos indiciarios, por ejemplo, se halló ropa con semen, por ejemplo. Hay tal otra prueba, tal otra. Entonces, de esa manera, si hay lesiones, se puede decir que esas lesiones pueden ser compatibles con una situación de agresión sexual. Ahora bien, yo en la noticia, en lo que a mí me competió, yo hice una llamada en la cual doy a conocer a su señoría que lesiones como las que se encontraron en la víctima bien son pasibles de ser encontradas en otro tipo de situaciones en donde no hay ni lucha ni resistencia, que son situaciones en donde hay consentimiento entre dos o más tener, en donde sin dudas quedan lesiones que son iguales. Ahora, doctor Zeta lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo? Mauro Zeta lo saluda, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal, Mauro? Bien, le hago dos preguntas en una entonces, a ver. No tengo poco retorno acá en mi le hablo más fuerte, le hago dos preguntas en una. ¿Alguien de la Junta Médica dejó establecido que hay lesiones compatibles con abuso sexual? ¿Puede ser que una perito ginecóloga habló de lesiones compatibles con abuso sexual? Claro, ocurre que yo la dejé absorta a la perito ginecóloga, sí, porque ella ve cientos de miles de agresiones sexuales, entonces ella de lo único que ve en la mayoría de las lesiones son de ese tipo, y yo la hice pensar que yo casualmente como psiquiatra estuve en contacto con gente que tiene prácticas sexuales, por ejemplo, en los clubes de sadomasoquistas, en donde se propinan lesiones, y esas lesiones son patognomónicas únicamente de una agresión sexual. Es decir, doctor, que usted plantea, a ver, para que me lo diga concretamente en términos que yo no quiero malinterpretar, usted concretamente plantea que pudo no existir abuso sexual y que las lesiones que tiene Ángeles pueden ser compatibles con prácticas sadomasoquistas consentidas. ¿Usted lo sugirió, lo escribió? Es una opción. Yo desconozco qué otros elementos tiene su señoría para poder establecer que haya voluntariedad en un principio y que después, por alguna razón, si es que esta es la hipótesis para pensar en este caso, hay muchas situaciones que comienzan muy bien y son parte de un juego y terminan en un homicidio. Entonces, esto yo no lo estoy planteando de manera directa, pero estoy diciendo que es incorrecto señalar que únicamente son compatibles con lesiones en donde haya habido agresión sexual, porque también son exactamente iguales las vistas. Puedo mostrar fotos a ustedes, y obviamente lo voy a hacer en el transcurso de la semana, o ustedes pueden ingresar a internet a los espacios en donde ustedes ponen sadomasoquismo, tribus, son tribus urbanas por lo general, van a poder hasta ver fotos que ellos suben de lesiones que se propinan. Doctor Méndez, ¿y esto se da en chicas de 16 años también? Por supuesto que en la sexualidad no hay límite, porque depende de cuándo una persona hace su debut sexual. Entonces, no hay un límite, digamos, vida privada, y que no hay ningún límite, salvo, obviamente, por los planteados por la ley, en donde sería un abuso. Doctor Méndez, Débora Plager soy. ¿Cómo le va? Hola, doctor, ¿me escucha? Se cortó. ¿Se cortó? A ver si la podemos retomar. A ver, pasemos en claro lo que está diciendo. Yo les adelanté la postura de la defensa. Está diciendo el doctor Méndez, no se puede asegurar que las lesiones que tiene Ángeles Rawson son compatibles con abuso sexual, como dice la perito ginecóloga. La data de las... los peritos habitualmente cuando analizan lesiones buscan... La data. Claro, para saber cuándo fueron hechas. El día del crimen,
son viejas. Bueno, eso es lo que le queríamos preguntar. Si la conjetura que él hace o la deducción que él hace de que pueden ser lesiones... A ver, doctor Méndez, ¿nos escucha? Soy Débora Plager, no sé si me escucha. Sí, no, le decía si usted tiene determinado, o si han podido determinar a través de la Junta Médica, esas lesiones que se peritaron, ¿de cuándo son? ¿Se presume del día del crimen, claro, previas, de cuándo? No, son lesiones vitales. Lo que sí coincidimos es que son lesiones vitales. Ahora, es decir, del día del crimen. Plantear que, obviamente, si son lesiones vitales, tienen que haber sido antes de la muerte, entonces... Está bien, doctor, pero sí es bueno identificar si ella tuvo una práctica de esto 5 días antes del crimen, el día del crimen estaba viva y no fue como consecuencia de eso. ¿Me entiende lo que le digo? Claro que está planteada la posibilidad de comprobar la data, es muy pertinente lo que ustedes dicen. Entonces, lo que queda aquí claro, y que esto yo se lo señalé a la doctora Palomero, que ella ve, eso es como si yo, porque veo muchos pacientes psiquiátricos, pienso que toda la población tiene problemas psiquiátricos o psicológicos. ¿Se comprende? O sea, no, está bien, doctor Méndez, a ver, le hago una pregunta. Primero, suponiendo que esas lesiones fueron provocadas el día de la muerte de Ángeles, ¿a usted le parece que una nena que vuelve de una clase de gimnasia a las 10 de la mañana tuvo una práctica sexual sadomasoquista antes de morir asfixiada? ¿Pero usted entiende lo que está diciendo? Pero yo entiendo lo que estoy diciendo, que es una... ¿Pero usted entiende la gravedad de la acusación que hace sobre una víctima? ¿Usted entiende que está ensuciando no solamente a Ángeles, sino a toda su familia con semejante barbaridad? Pero es que yo no entiendo una barbaridad. Estoy pero por supuesto que sí. Una nena que viene a las 10 de la mañana de una clase de gimnasia, que vuelve para cambiarse, para ir a la escuela, ¿a usted le parece que fue víctima de una práctica sexual consentida sadomasoquista y nos invita a que entremos a las páginas sadomasoquistas para ver cómo se practica ese juego sexual? Pero es una barbaridad. A mí me da vergüenza hasta entrevistarlo. Bueno, si usted no entiende que la sexualidad es muy amplia y usted cree solamente que las relaciones sexuales consentidas son aquellas que no dejan marca, si usted cree que las únicas lesiones consentidas son aquellas que no dejan marca, desconoce... No, pero a ver, doctor Méndez, no me menosprecie. Yo también puedo entrar a una página de internet sadomasoquista y ver cuáles son las prácticas sexuales. No soy ninguna ingenua. Lo que le estoy diciendo es que todo es interpretable. Si usted encuentra en una nena de 16 años asesinada lesiones genitales o vaya a saber cuáles otras lesiones que no quiero detallar en su cuerpo, puede hacer interpretaciones muy diversas. Por supuesto que usted puede decir, porque es parte de la estrategia de la defensa, que fue una práctica sexual consentida en una relación sadomasoquista para exculpar a su asesino. Pero es una barbaridad. Venía de la clase de gimnasia, señor, y se iba al colegio, vino a cambiarse a la casa. ¿De qué sadomasoquismo me está hablando? Pero discúlpeme, también es una barbaridad que alguien diga que son únicamente producidas por una agresión sexual, porque también se habló en la médica, cuando ustedes accedan al expediente, hubo un colega que definió la palabra lucha. Y ¿La palabra? Lucha. La palabra lucha. Ustedes tienen que leer la coherencia que hay en el expediente, porque si toman partes aisladas va a pasar esto, porque lo mismo le pasó a un colega. Se quedó absorto cuando yo planteé esta posibilidad, porque obviamente por su profesión no tiene idea, no porque es una persona inculta, sino porque no tenía idea de que esto que yo expliqué es algo muy común hoy en día. Ahora, Méndez, pero señor, a ver, doctor, pero ¿qué es que va a quedar absorto? ¿Usted piensa que somos todos ingenuos, que no sabemos de lo que está hablando? Por supuesto que sabemos que existe el sadomasoquismo, que dentro del sexo hay un montón de prácticas posibles, pero acá estamos investigando la muerte de una nena de 16 años que venía de la clase de gimnasia a las 10 de la mañana. Ni siquiera esto ocurrió en otro contexto. Vamos a suponer que salió el fin de semana, que fue un boliche con amigas, que luego se precipitó una muerte y se está investigando un crimen. Venía de gimnasia. Perdón, me disculpa un segundito. ¿Usted sabe que la data de la muerte es desde las 10 hasta las 6 de la tarde? Ah, sí, es muy común, ¿sabe qué? Yo estuve viendo en internet que se hacen prácticas sadomasoquistas entre los chicos, entre la clase de gimnasia y la clase de literatura, por favor. ¿Cómo dice? Pero señor, aunque sea entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde... Sí, es muy común entre los adolescentes, entre los 15 y 16 años, que hagan prácticas sadomasoquistas entre la clase de gimnasia y la clase de literatura. Pero por favor, no tiene ningún sentido... Usted está haciendo una hipótesis de la cual yo no menciono que en ese caso la víctima necesariamente pasó. Yo le señalé a mi colega
que era un error metodológico señalar que lesiones que no son patognomónicas, una cosa es que yo diga, teniendo una herida que es compatible con un balazo, Sí. encuentro que hay orificio de entrada, hay orificio de salida, y que diga que eso es altamente probable que haya un balazo, y después la instrucción me dice, sí, efectivamente, puede Claro, yo lo secuestrar un entiendo, arma. Méndez, pero yo lo que le digo es que ustedes también como peritos, supongo de su capacidad técnica, también tienen que hacer un contexto de a quién están estudiando, ¿verdad? Pero por supuesto. Estas lesiones, usted dice, son compatibles con muchas alternativas posibles. Un intento de abuso, una práctica Exactamente. sexual consentida sadomasoquista. Ahora, usted Si tiene que ver el estuviéramos contexto. hablando- No si es lo estuviéramos mismo hablando analizar, de una discúlpeme, niña, déjeme si terminar la estuviéramos- idea. No es lo mismo Pero- analizar la muerte o investigar la muerte de una persona, sea varón o mujer, mayor de edad, que muera en un contexto de, no sé, que salía, venía de algún sitio, que analizar o investigar la muerte de una chica de 16 años que venía de la clase de gimnasia y se iba a cambiar para ir a la clase de inglés. No es lo mismo. ¿Cómo es su nombre? Débora Plager. Débora, yo le propongo que llamen a la brevedad a una experta en sexología humana a ver cuál es la edad de debut de promedio en el país y después me diga si estamos hablando de una nena, por favor. Pero por supuesto que estamos hablando de una nena. Pero por supuesto, Méndez, que estamos hablando de una nena de 16 años que venía de la clase de gimnasia. Pero déjese ¿qué de tiene que intentar ver de dónde ensuciar venía? a una ¿Qué criatura tiene que que fue ver? brutalmente asesinada diciendo que tuvo una práctica sadomasoquista sexual a las 10, 11 Pero o 12 es que del yo no estoy mediodía. afirmando, a ver si usted me entiende. No, usted no está Débora. afirmando, pero está ensuciando, está embarrando, está tergiversando y buscando... La posibilidad de pensar algunas alternativas para una lesión no es ensuciar nada, Débora. Es simplemente ayudarle al juez que no tiene absolutamente nada, porque usted me está preguntando sobre un punto nada más. Usted sabe que la víctima sangró profusamente y eso se pudo establecer y no se ha encontrado una sola mancha hemática. Por eso el juez no tiene nada. Entonces yo al juez le tengo que arrimar todas las posibilidades para que pueda pensar hasta esta. ¿El sangrado de qué parte del cuerpo provino, doctor? De la boca. Y no hay en ningún lado sangre, ninguna evidencia de sangre, doctor, en ningún lugar, ¿no? Exacto. Entonces ustedes tienen que comprender que los peritos le arrimamos indicios al juez. Yo Está no bien, estoy diciendo- ahora le hago una pregunta, Méndez, que tiene que ver con esto que se discutió. La Junta Médica no concluye, cuando entregan la conclusión, más allá de lo que usted presenta como alternativa, lo que dice la perito ginecóloga, ¿ponen en el dictamen si hay abuso sexual o si hay lesiones compatibles con abuso o no mencionan No, porque como... eso no corresponde a un dictamen médico, Mauro. ¿Y cómo No corresponde. debiera ser? Porque digo, si el Es juez... una barbaridad que ya esté en todos los titulares. Desde el día de ayer se comprobó que hubo abuso sexual. Porque Es ustedes una no se expidieron barbaridad sobre el punto, digamos. Porque no se puede pedir un forense acerca de que hubo abuso sexual. ¿Usted comprende, Mauro? Sí, lo que es una entiendo. barbaridad? Lo entiendo. Lo que yo quiero saber, como preguntábamos recién, es si la perito ginecóloga dice en su exposición, como usted dijo lo que dijo, la perito ginecóloga le dice al juez, para mí hay signos compatibles con abuso. ¿Puede ser que el juez tome la palabra de la perito ginecóloga y se decida... Como toma eso, Mauro, yo le arrimo al juez otra mirada posibilidad para pensar, para que no quede encerrado que entonces esto ocurrió en la situación ridícula que está planteado, que es que esto ocurrió en el edificio porque no se encontró una sola mancha hemática, porque también se encontraron células nerviosas que se llaman neuronas rojas, y esas células no se pueden producir si no es con agonía y con mucho tiempo de hipoxia, es decir, con mucho tiempo, más de 5 horas, en que la persona no pudo respirar bien. Y obviamente la Junta Médica se expide diciendo que fue por estrangulación manual en un solo acto, es decir, hubo anoxia, no hipoxia. Ahora, ¿cuándo se va a determinar? Ayúdeme si estoy en lo correcto, que yo lo contaba recién, doctor, que va a haber un mes más de estudios para tener los estudios histopatológicos. Ahí sí, alguien podría decir con grado de certeza si hubo o no intento de abuso sexual o abuso sexual. No, porque tampoco ese elemento, ustedes le están pidiendo a la medicina una exactitud, y esto es lo que quiero destacar, que nosotros aportamos indicios. Claro. Un juez no le puede pedir nunca que caratulemos nosotros el crimen. Está claro, está claro. No, pero ustedes como... Doctor, a ver, para entender el sentido común, si no son los forenses los que le dicen al juez que hay indicios, al menos, de que hubo un abuso sexual, un ataque, o que murió estrangulado, que fue, o el tipo de muerte que sufrió la víctima, ¿quién le va a decir al juez entonces? ¿Qué hace un médico forense? Si no determina concretamente la causa de la muerte fue esto.
¿O hubo tal agresión sobre el cuerpo? No, es una cosa distinta. La causal de muerte es una cuestión distinta a qué otros hechos rodearon a lo mortal. Es decir, acá se está hablando de un intento de abuso sexual. Es más, yo escuché ayer un colega que el doctor Cuico dijo en un programa que él tenía la hipótesis o la conjetura de que había habido acceso carnal. Es una barbaridad médica. La chica tenía el himen y los adolescentes ya pasan la época de la cual se puede hablar de himen complaciente. Eso ocurre en los prepúberes y eso está en el informe. Entonces se están diciendo barbaridades en los medios y hablando como que ya que ya está directamente en el expediente un término que no está en la pericia. Ahora, ustedes están hablando barbaridades en los medios. A mí me parece una barbaridad lo que usted está diciendo. Discúlpeme, con todo respeto, le digo, Méndez. A mí me parece una barbaridad que usted nos invite a entrar a las páginas de internet de sexo sadomasoquista para hacer alguna asociación con el crimen de una nena de 16 años. Una parte de la realidad, que a usted no le guste una parte de la realidad, discúlpeme, yo no tengo ninguna posibilidad de opinar porque no la conozco, entonces. Pero no es que a mí no me gusta. Usted está ensuciando a la víctima, a una criatura de 16 años, usted está ensuciando a toda su familia que sufre por el crimen impune aún. Débora, ¿sabe por qué yo estoy hablando de la víctima? Porque lamentablemente el juez Ríos, asesorado por algún médico, preguntó absolutamente todo sobre la vida sexual de la víctima. Usted sabe que de las 72 preguntas, hubo como 20 preguntas que se dirigían a la sexualidad. Entonces yo estoy hablando de la sexualidad de la víctima porque es una posibilidad para pensar, Débora. Pero ¿qué alternativa usted tiene para pensar que pudo haber sido las lesiones que se encontraron compatibles con una práctica sexual consentida sadomasoquista entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde cuando venía de la clase de gimnasia? Es de sentido común. Débora, piense lo que usted está diciendo. No, pero usted lo tiene que poner en un contexto. Esta chiquita venía de gimnasia y se iba al colegio. Fue pasada por la casa nada más que a cambiarse de ropa y a comer algo. Débora, usted tiene que pensar que la data de muerte que establecimos es entre las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 10 de la mañana. ¿No era entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, me dijo recién? Sí, lo dije al revés, entre las 10 y las 6. No sé, a mí me parece que es una falta de respeto, a mí me parece que es un modo de ensuciar, de embarrar, porque realmente si hay o no lesiones compatibles con un intento de abuso sexual... Pero discúlpeme, yo no estaría hablando esto con ustedes si no hubiera habido preguntas a las cuales el juez hizo lugar, por algo hizo lugar, porque alguna sospecha debe tener de que aquí hay algo más. Porque alguien le debe haber dicho que las lesiones no son exclusivamente de una práctica, ¿sí? El juez también debe tener sospecha de por qué no se encontró sangre en ningún lado. El juez también debe tener sospecha porque un profesional que hay neuronas rojas que son producidas en la agonía y resulta que la Junta Médica se pronuncia acerca de un acto único que le provoca la muerte. Son contradicciones que siguen permaneciendo y yo tengo argumentos científicos para decir por qué no. No soy un opinólogo. Sí, a mí me parece que las evidencias, usted sabe por supuesto, doctor, mucho más, pero las evidencias deben ser interpretables y cuando los peritos estudian las evidencias que hay, las deben poner en un contexto, ¿no? Entonces me imagino que en este contexto... Discúlpenme, pero acérquense un poquito más yo no escucho. Ahora le vamos a mejorar el retorno. Digo que la evidencia científica que ustedes como peritos entiendo yo que la ponen en un contexto para interpretarlas, ¿no? Porque puede haber evidencias iguales en cientos de miles de crímenes, pero ustedes como peritos la ponen en un contexto para ver hacia dónde esa evidencia puede direccionar una investigación. Y eso es una tarea, lo que usted acaba de expresar, es una tarea de la instrucción. Nunca un médico va a decirle al juez, es exactamente esto, aunque tenga pruebas de que fue un balazo, el perito va a decir, es compatible con una herida de arma de fuego. ¿Sabe cuándo puede decir sí, efectivamente es un balazo? Si encuentra, por ejemplo, el proyectil. Y no decir que es compatible. Y si obviamente, si no hay ninguna lesión parecida a un balazo, no va a decir es compatible con. Es decir, en este caso lo que yo como científico es arrimarle al juez otra alternativa.
porque en los puntos de pericia se preguntaba sobre la vida sexual de la víctima. Sí, a mí me llamó la atención, yo le dije a Débora y a Claudio la semana pasada, me llamaba la atención que el juez preguntara sobre la vida sexual de Ángeles, eran 6 o 7 preguntas, yo no entendía el motivo por el cual el juez preguntaba sobre la vida sexual de Ángeles. Pero y nadie se escandalizó, de los nadie se escandalizó. No, acá lo planteamos y lo charlamos eso, que yo dije, me llama la atención y no las conté al aire las preguntas porque me parecían de muy mal. ¿Y alguno de ustedes dijo si se podían hacer ese tenor de preguntas porque la chica volvía de gimnasia? No, es que no nos imaginamos, nunca me imaginé el sentido que tenían esas preguntas, ¿a qué apuntaba el juez con eso? Obviamente, y ahora, porque tiene dudas de cómo ocurrieron los hechos, porque no tiene lugar del hecho, no tiene móvil, no tiene nada, entonces tiene que preguntar hasta lo impreguntable. Pero digo, le pregunto a Débora, cuando supo de esas preguntas, ¿hizo alguna editorial? No, que no las leímos al aire. Lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que cuando se investiga un crimen, deben preguntarse por parte del juez todo, cómo era la persona, si era una de su vida sexual, de su vida íntima, de sus amistades, de sus costumbres. Pero ¿por qué se enojaba conmigo diciendo que yo estoy diciendo una barbaridad? Si me sigo enojando, doctor Méndez, discúlpeme, me sigue enojando que usted sostenga que pida las lesiones pueden ser interpretadas según su criterio. Me parece que usted, discúlpeme, con todo respeto, me parece que la perversión la tiene usted en la cabeza. No, perdóneme, yo en todo momento yo me negué a que el señor Mangieri fuera abordado con el mismo tenor de estas preguntas. Si yo fuera un perverso hubiera aceptado que al señor Mangieri se le preguntara qué largo tenía su pene. Eso me parecía perverso. Perverso es quien hizo esas preguntas, no yo. ¿Comprendió? Perfectamente. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo si a usted le sorprende la realidad? No, yo no sé si es la realidad. Mire, acá hay una investigación abierta, ¿no? Yo no sí, me parece que hay más dudas que certeza. Usted me dice como argumento, doctor, ¿cómo vamos a imaginarlo que una chica que vuelve de gimnasia? ¿Qué argumento es ese? ¿Qué argumento es ese? La sexualidad no tiene hora, ni lugar, ni persona. Bien, no, para mí no es un argumento, para mí es un modo de preservar a la víctima y a su familia. Pero perdóneme, yo me opuse ya desde el señor Mangieri a que se investigara sobre la intimidad de una persona que nada arrimaba a la causa. Y con esto también opino lo mismo. Pero esto salió a la luz, por algo ustedes lo están cuestionando y ya están No, que no salió a la luz, discúlpeme, no hay ninguna evidencia de que Ángeles Rawson tuviese ninguna práctica sexual determinada. Salió a la luz solamente porque usted interpreta que las mismas lesiones que vio la doctora ginecóloga, usted las interpreta de otro modo. Y usted dice, pueden ser relaciones sadomasoquistas consentidas, no hay una evidencia. Débora, yo no vi en ningún titular que se dudara y se dijera, existen dudas acerca de si fueron las lesiones vitales producidas, las paragenitales y genitales, fueron producidas o por una relación consentida o por una agresión sexual. ¿Qué vi en los titulares? Que fue una agresión sexual. Lo están diciendo todos los titulares. Bueno, porque hasta ahora hay dos actores. La víctima, una chica de 16 años, y el acusado, sospechoso, acusado y procesado, ¿no es cierto? Digo bien, procesado, Mauro. Sí, el procesado con prisión preventiva, unicomputado, no estoy diciendo nada que no esté en la causa. Es un señor de 47 años. Bueno, entonces, Débora, si usted me quiere decir que hubo una relación consentida entre la víctima irrefutable, es una víctima, una chica de 16 años, y el acusado, procesado con prisión preventiva, un señor de 47 años, si usted me quiere hacer creer a mí que tenían una relación, bueno, no sé. Débora, la verdad que necesitamos media hora más, porque uno de los elementos que los colegas no pudieron responder es cómo, si se supone que hubo una agresión sexual, los victimarios o el victimario la tuvieron a merced porque estuvo durante muchos minutos a merced y una persona que hace un intento, esto está comprobado científicamente, los violadores cuando tienen decidido violar no paran ante el desmayo de la persona, consuman el acto en el 90% de los casos. ¿Me puede decir qué explicación científica tiene esto, que tenga el himen intacto? Es ridículo sostener eso, porque no hay ningún elemento. Mire, Soledad Barnia, una chica que fue asesinada por un violador que estaba con libertad condicional en el barrio de Caballito, no fue violada, porque en un intento de violación su actitud defensista hizo que su atacante la mate y no la viole. Murió apuñalada. Por supuesto que obvio que hay excepciones. Yo le estoy diciendo que hay literatura y casuística
Y debe haber mitad de la biblioteca para un lado y mitad para el otro, como en todo, supongo yo, ¿no? Pero por supuesto, pero yo estoy diciendo que esto solamente lo estoy diciendo yo. No hay ningún pronunciamiento de la Junta al respecto. Es decir, la Junta no termina dictaminando en ningún momento si hubo o no abuso sexual. Es incorrecta la información acerca de si hubo o no abuso sexual. Es incorrecta la información, exactamente. Sí, podemos decir que una perito ginecóloga dice que hay signos compatibles. Son compatibles con, que eso es correcto en líneas generales, pero tiene que nombrar, si hay más de una posibilidad, tienen que nombrar más posibilidades. Por eso, para la pregunta que yo le hago, Méndez, es, ¿el juez Ríos puede tomar solo el argumento de esa perito ginecóloga porque le convence más que la palabra de los otros 9 integrantes de la Junta? No, Mauro, porque va a tener que tener en cuenta que no tiene todo lo otro que el cadáver dijo, porque acá en esta segunda opción que nosotros tuvimos, que completamos con datos complementarios, hemos podido ver cómo ha manado sangre, mucha sangre, de una de las lesiones vitales. Entonces el juez va a tener que tomar la suma de elementos y analizar todo en conjunto. Y lógico, porque entonces va a tener que buscar el lugar del hecho sí o sí. Méndez, porque ¿dónde está esa sangre que emanó? Esa sangre que emanó por la boca, dijo usted, ¿no? Sí. ¿Consecuencia de qué lesión? ¿En la boca o en las vías? De un golpe de puño, como lo dije yo en primer lugar. Fui el primero en decir que una de las lesiones vitales, que para mí era significativa y que la puso probablemente en estado de coma, si ustedes revisan el expediente, fui el primero en decirlo. Está bien. Un golpe de puño en la cara, en la cara, exactamente. Y lo sigo sosteniendo, porque de allí yo hice todo una construcción intelectual en la cual puedo probar que entonces las neuronas rojas, que son producto de un impacto de la hipoxia, o sea, del poco oxígeno en el cerebro, en el hipocampo, que es lo que no dice Konopka, lo dice los histopatólogos. Y yo estuve trabajando con el jefe de histopatología y el doctor no puede explicar entonces cómo aparecen células rojas en una persona que se muere en un acto como es una ahorcadura. Eso es incongruencia. Si una persona es estrangulada, al cabo de 3, 4, 5 minutos muere, ¿no? ¿Se producen esas neuronas rojas o no? Una persona con las lesiones que ellos le atribuyen se muere en un acto y mucho antes de minutos, se muere en 15 a 20 segundos, es lo que dice la literatura mundial. ¿Y ahí no se producen esas neuronas rojas que usted dice? No se producen esas neuronas rojas, ¿cómo hacen para explicarlo? ¿Y eso se dan las neuronas rojas cuando hay una agonía de varias horas? Y hay por lo menos la literatura mundial, miren, yo les estoy adelantando, la verdad que ustedes están teniendo una exclusiva de lo que yo voy a presentar como informe complementario. Todo esto que les acabo de decir lo voy a incorporar en el expediente probablemente el miércoles. Y le preguntaba entonces, ¿esas neuronas rojas se producen después de una agonía de varias horas? No, de por lo menos 5 minutos o más. 5 minutos o más. Y mis colegas dijeron que, obviamente, si murió estrangulada y en un solo acto, eso es anoxia, o sea, se produce un corte brusco de la circulación cerebral y no pueden surgir las neuronas rojas, que es la muerte de las neuronas provocado por la falta de oxígeno, pero de manera intermitente o con muy poca sangre con oxígeno. No anoxia, que significa no hay oxígeno. No, lo que a mí me queda la duda, Méndez, es estos estudios histopatológicos que todavía están pendientes. ¿Puede cambiar en algo la conclusión final de la Junta Médica? Ahí yo diría, Mauro, que la expectativa es mínima, porque en realidad esto, el único que puede tener expectativas alrededor de esto es el doctor Konopka, acerca de si algunas heridas son no vitales, como dijeron los colegas que estuvieron trabajando en la Junta Médica, o son vitales. Para el doctor Konopka eran vitales y para el estudio histopatológico veremos qué da. Lo llevo a otro terreno que tiene que ver con si Ángeles era diestra o zurda. ¿Ustedes pidieron investigar si Ángeles no es diestra, es decir, si es zurda, y por qué pidieron investigar esto? La verdad que es solamente una inferencia de los videos que la muestran con el morral a la izquierda, que es como hace un zurdo, sí. Mete la mano izquierda y saca la llave con la izquierda. Esto significa o bien que era ambidiestra, reeducada, como suele ocurrir con los zurdos, y es hábil con ambas manos, o si era exclusivamente
siniestra o zurda, obviamente que ahí hay un elemento que el juez Ríos seguramente va a recibir con beneplácito, porque teóricamente la mano con la que ella supuestamente araña es con la mano derecha. Bien, entonces hay que determinar, porque hay un dato que recién nos aporta un productor nuestro, que dice que Ángeles Rawson en las redes sociales, en Ask, dice en un chat que tiene con amigas que es diestra. Digo, si fuera diestra, tiene más sentido su defensa en caso de que los arañazos que presenta Mangieri son producto del gesto defensista de Ángeles, tiene sentido. Si fuera zurda, ustedes dicen que no puede ser correspondiente con esas lesiones. Es como un elemento más que obviamente le puede servir al señor juez para incorporarlo, pero estos son indicios. Acá volvemos de nuevo a los indicios que puede arrimar la ciencia. Doctor Méndez, nada más que usted imagino hace muchos años que es perito, ¿verdad? Sí, hace casi 30 años. 30 años. Yo le pediría un favor encarecidamente. Desde ya usted va a hacer lo que su capacidad profesional, su ética personal le indique. Yo le pediría encarecidamente, en nombre de una víctima, que es una chica de 16 años que fue brutalmente asesinada, de su familia, que sufre todavía el crimen impune porque no hay aún una condena respecto de ese crimen brutal, que deje de hablar de una práctica sexual sadomasoquista, que si tiene algún elemento en ese sentido se lo aporte a la justicia, Débora, porque me parece una vergüenza. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza que lo hayamos dejado salir al aire diciendo esas barbaridades. Le pido por favor. Débora, me parece que no me escuchó cuando yo hace un rato le pregunté si usted tuvo el mismo horror cuando vio el tenor de las preguntas, porque se conoció públicamente. No, para nada. Y a mí no me preocupa que indaguen sobre la sexualidad de Mangieri, porque está procesado con prisión preventiva por el crimen de un adolescente. No me preocupa. Me preocupa que se ensucie a la víctima. ¿Sabe por qué? Porque Mangieri se puede defender y Ángeles Rawson no. Entonces dejemos de hablar de la intimidad de Ángeles Rawson por televisión. Le pido por favor. Pero por supuesto que yo lamento este crimen horroroso, pero yo como científico, más allá del lado que esté, le tengo que decir al juez todas las posibilidades para que él piense y pueda reconstruir. Y estas preguntas, vuelvo a insistir, no las puse yo. Gracias, doctor Méndez. Dígame, porque usted me podría hacer esta referencia a la vergüenza que le provoca si yo hubiera sido el autor. En todo caso, yo fui una víctima junto con mis colegas de preguntas que hizo alguien que puede ser que sea un perverso. Usted usó una palabra que obviamente a mí no me corresponde, pero puede ser que algún perverso haya hecho estas preguntas. Doctor Méndez, gracias. Usted, apelo a su capacidad profesional para tomar las decisiones que crea convenientes, pero yo lo único que intento es preservar a una víctima que además es menor de edad y que no se puede defender. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Bien, allí está entonces la cuestión de esta difusión de las preguntas que ha hecho el juez concretamente. De las 72 preguntas, 20 tienen que ver con la vida... Que habíamos dicho acá, que era llamativo, que no entendíamos por qué el juez se metía con la vida sexual de la víctima. Pero es que no es que el juez se mete, a mí me parece que cuando se investiga un crimen se pregunta todo, pero otra cosa es... Sí, pero Débora, eran directas en extremo las preguntas. Por eso no las leímos. Acordate que yo te dije, me acuerdo ese día, te dije, no las voy a leer porque son tremendas las preguntas. Y tenían que ver con esto que contesta Méndez. Digo, apuntaban a esto. Por eso me llama la atención cuál era la búsqueda del juez con este interrogatorio en los puntos de pericia. ¿Qué quería descartar o qué quería confirmar? Más allá de si Méndez debe contar o no que para él puede ser compatible esa clase de lesión con prácticas sadomasoquistas. Pero lo cierto es que el juez lo preguntó. Lo cierto es que, si nos basamos en lo que dice Méndez, la Junta Médica no fue concluyente en decir que hay abuso sexual. No lo dice, por lo menos así lo está contando el perito de la defensa. No hay una conclusión final, ¿no? Cuanto mucho quedó en un intento. Sí, pero tampoco... Existió la intención, pero que no se concretó el hecho. Claro, y tenés la perito ginecóloga que dice que para ella sí las lesiones son compatibles con abuso sexual. Con un intento. El juez tendrá que determinar que de todo esto tome y si le alcanza para recalificar el hecho o no. Lo deja con la misma figura actual.